Hola, buenas. Bueno, en este vídeo voy a mostraros un pequeño ejemplo del tema de SQL Injection. Como ya se habrá visto en las slides, pues SQL Injection es una técnica que, bueno, como su nombre indica, es de inyección SQL, y lo que permite fundamentalmente es poder acceder a una base de datos, a datos que quizás no tendríamos por qué tener privilegios o que no tendríamos por qué acceder mediante una inyección de código o poder hacer algunas operaciones en la base de datos que teóricamente no deberían estarnos permitidas. Como ya se ha más o menos explicado, bueno, normalmente cuando nosotros hacemos una base de datos, a través, por ejemplo, de una aplicación que ya está programada, lo que se hace generalmente es que las sentencias SQL que se generan las genera la aplicación. Nosotros simplemente introducimos el dato que queremos que se realice en una determinada búsqueda o operación. Pues si, por ejemplo, queremos buscar en una determinada aplicación todos los libros que contengan un título, en la aplicación lo que tendremos seguramente será un campo de texto para meter el campo título y eso realizará una query SQL que hará pues un select asterisco from libros where title igual a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, es decir, un ejemplo. Pero la cuestión es que el sentencia SQL en sí la genera el código, no la generamos nosotros. Entonces, este ejemplo que vamos a ver a continuación es un pequeño ejemplo que lo que hace es, bueno, es una pequeña aplicación que si la corremos, vamos a ver que tiene una serie de opciones. La primera es cómo queremos ejecutar vía código Java la consulta, ¿no? Esta es una consulta que lo que hace por defecto es obtener todos los nombres de actores que macheen con el texto que metamos en esta en este campo. Bueno, concretamente no el nombre, sino el last name, ¿de acuerdo? Entonces nosotros si metemos un last name determinado, nos mostrará todos los actores que contengan ese last name, o que tengan ese last name en este caso, no que contenga porque una igualdad directa. Entonces tenemos dos formas de ejecutar esa query. Una es que nuestro código utilice lo que se llama la clase statement y otra prepare statement. Statement es una clase que nos permite realizar consultas en este caso, pero que lo que no permite es precisamente lidiar con ese concepto de inyección SQL. No permite evitar, digamos, de forma directa, es algo que nosotros lo comprobemos muy bien en el código, que se produzca una inyección de SQL, mientras que prepare statement sí lo permite. Entonces nosotros si hacemos el siguiente ejemplo, lo que vamos es, por ejemplo, a poner como apellido, tenemos un apellido aquí válido que ya tengo yo preparado, que es Allen. Si yo le doy a getResults con statement, esto lo que hace es que, bueno, me devuelve los tres actores cuyo apellido es Allen, que son estos tres. Bueno, vemos aquí que la query que ejecuta, que es un select first name, last name from Shakira.actor where last name igual a Allen, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues devolvemos ese resultado. Concretamente, esto es la parte de la interfaz, pero la consulta se hace aquí. Y tenemos aquí un getActors, que este método getActors lo que hace es concretamente ejecuta este código, ¿de acuerdo? Cuando estamos utilizando statement, utiliza este código que he seleccionado, que es hacer una query, la que tenemos aquí preparada, donde lo que hace es que después de la igualdad del last name, pues pone el parámetro que le hayamos metido, ¿de acuerdo? Que le hayamos pasado como parámetro. Y directamente ejecuta esa query con execute query, con la query que le hemos pasado tras crear un statement, ¿de acuerdo? Un create statement. Entonces, como comentábamos, lo que hace es que se sustituye lo que hemos metido en el campo de texto, justo se va a meter aquí después del igual y, aquí vemos que el código lo que hace es preparar ya con una comilla simple, ¿de acuerdo? Antes y detrás y luego pues pone el valor. Bien, si yo me vuelvo a la principal, lo que voy a hacer, por ejemplo, es hacer una inyección de SQL metiendo este código, lo voy a copiar, voy a ejecutar. Y yo si aquí pongo por ejemplo, whatever, cierro la comilla, or 1 igual a 1, de esta manera, ¿de acuerdo? Lo que hago es que, digo, donde es last name, pones ese whatever, luego cierras la comilla y luego hago una condición, hago que se inyecte una condición que es un or. Claro, aquí la gracia de todo esto es que la consulta que va a hacer es, concretamente, si volvemos al código, la que va a hacer es un select first name last name from Shakira.actor where last name igual a whatever, cierra or 1 igual a
1 y vemos que le falta una comilla aquí, que no la he puesto porque es para que precisamente cierre con esta. Le falta al principio del whatever, para que es que encaje con esta que estoy seleccionando aquí, y le falta la del final aquí, para que encaje con esta. Pero eso lo que va a hacer es que la consulta va a ser un where last name igual a algo, ¿de acuerdo? Puede ser whatever o lo que a mí me dé la gana, or una condición que siempre va a ser true, que en este caso es el comilla 1 igual a comilla 1. ¿De acuerdo? Bueno, comilla 1, comilla igual a comilla 1, comilla. Entonces, esta condición siempre va a ser true. ¿Qué ocurre entonces cuando yo hago getResults con el statement? Que me devuelve, en este caso, bueno, no los estoy viendo todos, ¿de acuerdo? Pero me devuelve todos los actores. Es decir, hemos conseguido romper la sentencia SQL para acceder a datos que teóricamente no deberíamos poder acceder, porque lo que nos está devolviendo son absolutamente todos los actores que hay en la base de datos, cuando no debería hacer eso, ¿de acuerdo? Y podemos ver aquí la consulta que ha generado. Select first name, last name, from Sequila.actor, where last name igual a whatever. Vemos aquí como efectivamente metemos ese whatever y luego al rompemos la condición y metemos rompemos la sentencia SQL al meter un or 1 igual a 1 que siempre se va a cumplir, con lo cual al final lo que hace es un select first name last name from Sequila.actor, ¿de acuerdo? Porque el where en este caso, como es un or donde una de las partes se va a cumplir siempre, es como si no hubiera where, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el ejemplo. Este es un ejemplo en el que podemos acceder a datos que no estaba previsto que accediéramos, pero bueno, puede ser algo más o menos, pues sin más, ¿no? Que tampoco tendría mucho problema, aunque en realidad es bastante problemático. Para este ejemplo no es muy problemático, pero podría serlo, porque podríamos estar en realidad accediendo a cualquier otra tabla donde la información pudiera ser muy sensible. Pero el tema es que esto va más allá, porque podemos hacer en realidad una serie de digamos, operaciones que van más allá del simple hecho de acceder a unos meros datos. Bueno, antes de nada, quiero mostraros cómo esta misma ejecución, ¿de acuerdo? Seleccionando aquí el prepare statement, hace lo siguiente. ¿De acuerdo? Vemos que no devuelve ningún resultado. ¿Por qué? Porque lo que hace el prepare statement, si nos vamos al código donde tenemos el prepare statement, lo que podemos ver que hace el prepare statement es que el parámetro que nosotros le damos se pone aquí con un interrogante y se pasa a través de este método del prepare statement que se llama setString, donde 1 es la posición del primer interrogante y el name es la variable que contendrá concretamente este whatever or igual a 1 igual a 1. Entonces, él va a asumir que el parámetro entero es ese string y claro, no va a encontrar ningún apellido que cuadre con todo ese string, con lo cual no va a devolver ningún tipo de resultado. De ahí que no funcione realmente, ¿vale? No esté funcionando. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo dentro del uso del statement que es un poco más complicado. Bueno, antes de verlo con el statement, para que entendamos que el prepare statement nuevamente nos permite evitar estos problemas, vamos a meter esta sentencia, que es una sentencia un poco larga, ¿de acuerdo? Ahora la voy a ejecutar con el prepare statement, vamos a ver que no hace nada, y luego la voy a ejecutar con el statement y la voy a explicar, ¿vale? Si le doy con el prepare statement, nuevamente no hace nada, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa si yo la ejecuto con el statement? Bueno, antes de nada, vamos a ver qué es lo que hacemos. Lo que hacemos en primer lugar es un whatever or 1 igual a 1, perfecto, igual que antes. Pero ahora ponemos un punto y coma. Y después lo que hacemos es una serie de sentencias SQL, vale, aquí concretamente el SQL Safe Updates igual a 0 es para desactivar y que me permita hacer operaciones contra la base de datos que teóricamente no debería poder hacer, ¿de acuerdo? Y luego lo que hago concretamente aquí es una alteración de la tabla FilmActor, donde borro una clave foránea y luego borro la tabla de actores. Y luego finalmente hago un select de la ciudad, o sea, de la tabla city, where city igual a 1, ¿de acuerdo? O sea, en realidad aquí lo que estoy haciendo, sobre todo quiero que se vea, es que de una sola sentencia aquí, cuando pongo el punto y coma y empiezo a meter diferentes sentencias con el punto y coma, lo que estoy haciendo es permitiendo que al romper la sentencia SQL pueda coger y pueda ejecutar un montón de sentencias y entre ellas concretamente este drop table de la tabla actor. Si yo me voy al workbench, yo puedo ver aquí en mi base de datos que yo tengo aquí la tabla actor, ¿vale? Puedo obtener sus datos, ¿vale? Veo que tengo los datos sin problema. Bien, voy a cerrar estas dos y ahora voy a hacer eso que he hecho antes pero con el statement, es decir, voy a coger toda esta sentencia,
la copio, ¿de acuerdo? Y bueno, ya la tenía aquí. Y bueno, voy a cerrar por si acaso por el tema de la conexión. No debería haber problema, pero mejor, porque ahora mismo no sé si en el código cierra conexiones luego. Entonces lo meto y le doy con el statement, le doy a get results. Bien, al darle al get results me está devolviendo teóricamente todos los actores, ¿de acuerdo? Pero lo que he hecho es ejecutar esta query que, como vemos, ha hecho una serie de cosas adicionales. Esas cosas adicionales que ha hecho, bueno, como os he comentado, son diferentes sentencias, pero entre ellas lo que ha hecho, bueno, concretamente aquí lo que ha hecho es el SQL Safe Updates, es para precisamente para la siguiente operación, las siguientes dos operaciones que iba a hacer. La primera concretamente lo que hago es alterar la tabla Film Actor, quitando la foreign key a la que hace referencia precisamente a la tabla actor. Esto es porque yo lo que quiero en realidad es cargarme la tabla actor con este drop table actor, pero no iba a poder cargármelo si antes no quitaba la foreign key, de acuerdo, que hacía referencia con la tabla Film Actor, con lo cual por eso he borrado esta foreign key previamente, y luego ya puedo ejecutar perfectamente el borrado de la tabla actor, y luego este select es simplemente para continuar, de acuerdo, para que se ejecute una sentencia finalmente. Entonces, bueno, pues aquí lo que he hecho en realidad es cargarme la tabla actor. Si yo ahora me voy al Workbench, de acuerdo, bueno, veo aquí, voy a actualizar, pero ya vemos que la tabla actor no está. Es decir, lo que he conseguido es que ante un programa que teóricamente no debería permitirme borrar precisamente nada ni obtener datos que no son los que tiene que obtener, pues gracias a que he utilizado, bueno, hay una serie de fallos en el código. ¿Qué fallos hay? Bueno, hay muchos en realidad. El primero es que el primer fallo, que está hecho adrede, es que yo precisamente para poder ejecutar varias sentencias, es decir, para que yo pueda hacer aquí poner un punto y coma y que se puedan ejecutar varias de una vez, lo primero que he tenido que hacer es que la base de datos, al conectarme, de acuerdo, lo haya hecho con este parámetro que se llama allow multiple multiqueries, de acuerdo, que significa que puede permitir en una sola digamos, ejecución, una sola operación, hacer varias operaciones, varias queries. Luego, ¿qué más fallos he cometido? Pues el principal es el utilizar statement. ¿De acuerdo? Como vimos antes, habíamos ejecutado todo ese código de esas múltiples queries con la parte del prepare statement y no pasó nada. La tabla seguía, no había hecho nada raro. Todo estaba bien. Entonces, el segundo problema es utilizar statement. ¿Vale? Y bueno, luego el tercer problema en realidad también es acceder con un usuario a la base de datos que tenga demasiados privilegios. Porque concretamente yo aquí me conecto con este usuario BDUPM a la base de datos Aquila. Y si yo me voy al Workbench y miro los usuarios y privilegios, y me voy al usuario BD y voy a los privilegios de esquema, veo que en Sakila en realidad este usuario tiene permisos para hacer de todo. Si este usuario no tuviera permisos, por ejemplo, para haber hecho este drop, de acuerdo, no hubiera llegado, por ejemplo, a poder borrar la tabla de actor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí son múltiples los errores que encadenados, pero vemos cómo estos errores pueden dar lugar a situaciones bastante complejas y bastante comprometidas. Y bueno, pues por mi parte nada más, simplemente quería mostraros cómo funciona el SQL Injection y un ejemplo real, ¿de acuerdo? De cómo esto está funcionando. Y bueno, este código lo tendréis disponible también en el material del curso. Muchas gracias.